les va este martes 3 de octubre? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de La UNAM Responde, en este espacio informativo en el que hacemos eco de las voces y los trabajos que surgen y que trabajan día con día al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales, ustedes ya las conocen y están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. La inclinación de algunos edificios o bien la desaparición completa de construcciones en zonas rurales u urbanas son consecuencia de factores naturales, pero también de acciones humanas. Sobre esto platicaremos en nuestra entrevista de hoy. Acompáñanos. El hundimiento es una situación constante, por ejemplo, en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, debido a que fueron construidas sobre un lago. Sin embargo, pues esta problemática no es exclusiva de nuestro país y durante los últimos años se ha intensificado en algunas zonas a consecuencia sí de fenómenos geológicos naturales, pero también debido a la intensa intervención humana en el subsuelo. Y para platicarnos sobre una herramienta que permite identificar zonas de riesgo para hundimientos y fracturas, nos acompaña aquí en TV UNAM el doctor en ciencias René Chávez Segura, quien es investigador del Instituto de Geofísica de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a la UNAM Responde. Muchas gracias, Rosy, por esta tan amable invitación y venir a mi casa a hablar sobre este tipo de temas. Aquí es su casa y justamente es el espacio, este programa, para conocer lo que hacen los investigadores al interior de escuelas, facultades, institutos, y hoy el tema es hundimientos y grietas. ¿Cuáles son las causas que las definen, qué las ocasionan, doctor? Pues las causas pueden ser muchas, son múltiples, y en particular en la Ciudad de México, como lo mencionaste hace rato, es precisamente el hundimiento debido a la extracción de agua, principalmente, y segundo, porque, como también lo mencionaste, la ciudad está en un 70% concentrada, construida sobre lo que fuera el lago de Texcoco, en el Gran Valle de Anáhuac, y obviamente tenemos el lago de Xochimilco, Chalco también. Entonces, todas estas zonas, al estar dentro de una cuenca, pues lo que formó el suelo de estos enormes lagos, pues son materiales sedimentarios, prácticamente arcillas combinadas con arenas, con restos de cenizas volcánicas, flujos piroclásticos, etcétera, que con el tiempo se depositaron. Los aztecas fueron muy inteligentes al poner especies de vados, presas, para mantener a la ciudad de la Gran Tenochtitlán en una isla y evitar inundaciones, aunque también las padecían de vez en cuando. Posteriormente llegan los españoles, provenientes de zonas muy áridas, muy desérticas, con un pobre conocimiento del manejo del agua, y para evitar inundaciones de la enorme ciudad colonial que se empezó a construir, pues decidieron empezar a desecar los lagos. Con la desecación de los lagos, el crecimiento de la ciudad, viene la parte del México independiente, la ciudad crece y entonces empiezan a ocupar estos sitios que antes estaban ocupados por agua, y vienen las grandes subsidencias o hundimientos de muchos de los edificios. Y actualmente, pues la ciudad es terriblemente grande. Entonces la ciudad subside como un proceso natural dentro de una cuenca. Okay. El problema es que ahora le hemos puesto mucho peso encima y para colmo, pues tenemos que darle de beber a los más de 20 millones. Y no solamente tenemos que darles de beber, porque tenemos que compartir esa agua con la parte industrial y con la poca agricultura que hay. Entonces eso ha exacerbado el hundimiento de la ciudad. Hay colegas como mi buen amigo Enrique Cabral, mediante interferometría satelital, ha logrado observar dónde las zonas se hunden más rápido, y vemos que la zona del aeropuerto subside del orden de 40 centímetros por año. Y tenemos que delegaciones como en la GAM, la Gustavo Amadero, Iztacalco, algunas zonas de Tláhuac, incluso Iztapalapa,
pues andan en el orden de los 15, 20, 30 centímetros por año de hundimiento. La Cuauhtémoc anda por ahí también, 15 centímetros. Esto, digamos, que es un proceso natural por todo lo que nos ha explicado, por la zona en la que nos encontramos, por el manejo de aguas, por el trabajo y la intervención en el subsuelo, pero también son hundimientos que me parece suceden como de forma distinta, no sé cómo explicarlo. En el Zócalo, por ejemplo, vemos esta inclinación en la catedral, lo que sucede también en la Basílica de Guadalupe, pero durante las últimas semanas hemos visto cómo es que construcciones completas pueden desaparecer o agujeros pequeños y de distintos tamaños se van creando. ¿A qué se debe esto, doctor? Bueno, como le digo, hay que darle de beber y hay que darle servicio a compañías, industria, etcétera, y el agua pues se tiene que ir por algún lado, ¿no? Son tuberías. El problema es que muchas tuberías son muy antiguas, otras tuberías son modernas. También tenemos un proceso de sismicidad en la Ciudad de México, que muy bien puede venir un sismo fuerte o medianamente fuerte desde las costas de Guerrero, Chiapas, etcétera, pero también hemos encontrado que geológicamente es una cuenca activa, esto es, tenemos fallas regionales que cruzan a la cuenca de México y que están activas, y de repente por algún momento, en algún momento determinado se hace notar. Y por ejemplo tenemos estos sismos que aparecen hacia el occidente, de la Ciudad de México, en las partes altas, ahí por el Álvaro Obregón, por esas colonias que son sismos de 3.5, de 4, y son estas fallas que de repente se despiertan. Esta sismicidad de alguna manera afecta a las tuberías, afecta a la distribución del agua. Claro. Entonces de repente tenemos fugas. Y el problema que tiene la ciudad es que muchas de ellas no están bien cartografiadas, mal dicho, mapeadas. Y entonces estas fugas aparecen y no nos damos cuenta, ¿no? Hay una pequeña fuga. Esa agua empieza a fluir y empieza a deslavar el material que tiene alrededor. Y de repente pasa un camión o simplemente llega un camión repartidor de estos que abundan por la ciudad, son grandes, pesados, y ¡pum!, se cae, parte del camión se cae ahí. Claro. O incluso todo un vehículo puede desaparecer. ¿Por qué? Pues porque el agua ya deslavó todo y lo que está encima, esa pequeña corteza de material y el pavimento, pues ya no son suficientes para sostener el peso del auto o de la construcción o del edificio, y partiendo del origen y de los antecedentes, se van sumando un montón de factores, de elementos que promueven, digamos, las inundaciones, pero siempre hay algo que hacer y esto es en lo que ustedes están trabajando. Algún tipo de herramienta, de método para poder identificar zonas de riesgo, dado también que vivimos en ciudades altamente pobladas y de lo que se trata es de no poner en riesgo esta población. Háblenos de este trabajo de investigación, doctor. Pues sí, nosotros como grupo empezamos a funcionar hace unos 20 años y empezamos a utilizar varios métodos, entre ellos el radar de penetración terrestre, y el que más ha sido más exitoso fue el método de tomografía de resistividad eléctrica, que es muy similar a lo que la gente va comúnmente al hospital y le hacen una tomografía. Básicamente es eso. Nosotros ponemos una serie de detectores que son unas especies de varillas que hundimos en el suelo aproximadamente, dependiendo, entre 30 a 50 centímetros. Utilizamos varillas que tienen como 1,20, estas son de hierro o pueden ser de cobre, y las conectamos a nuestros equipos. Nuestro equipo manda una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica a través de las varillas va al subsuelo. Entonces lo que hacemos es todo en parejas. Tenemos una pareja de estos detectores que reciben la corriente eléctrica de parte de nuestro equipo, la mandan al subsuelo, y tenemos dos detectores que lo que hacen es ir viendo estos cambios de la corriente eléctrica al ir penetrando en el subsuelo.
sea, es como, si pudiéramos compararlo como que lanzamos una piedra en una fuente, pero la fuente tiene diferentes cosas allí, ¿no? Diferentes monumentos, vamos a decirle, alguna esculturita, algún sí, distintos tipos de estructuras que pueden adornar. Entonces, esas ondas van cambiando de forma, de dirección y rebotan, y entonces ese rebote lo vemos con esos electrodos que no reciben corriente. Y le llamamos potencial, ven un cambio en la energía de esa corriente eléctrica. O sea, vemos una diferencia de potencial, un voltaje. Esta es una pareja. ¿Y las demás parejas o cuáles son esos otros factores que están observando ahí en el subsuelo? Pues vemos entonces que si uno envía la corriente y el otro ve esos cambios en la corriente, lo que vamos a ver es la resistencia de los materiales a la corriente que inyectamos. Okay. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos resistividad, porque esas parejas se mueven. Entonces, lo que nosotros hacemos y lo que hemos desarrollado es que tradicionalmente podemos colocar perfiles. Si tenemos un terreno baldío donde no hay nada, pues podemos colocar perfiles formando una cuadrícula. Y entonces felizmente podemos formar una imagen tridimensional del subsuelo. Pero cuando tenemos casas o tenemos, por ejemplo, como el caso más conocido, teníamos a la pirámide del castillo allá en Chichén Itzá, pues no podemos pasar los perfiles por el medio de la pirámide. Claro. El INAH se enojaría mucho con nosotros. Y con justa razón. Y entonces lo que diseñamos fue colocar un sistema de estos electrodos rodeando a la estructura que queremos estudiar. Para conocer lo que sucede abajo. Con todos estos datos que van obteniendo y con estas observaciones, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Cuál es, digamos, la aplicación de este tipo de investigación que tiene como objetivo el que las personas estén en la menor posibilidad de riesgo, doctor? Pues, por ejemplo, en el caso de la pirámide detectamos un cenote que está debajo de la pirámide. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una zona urbana afectada? Cuando, por ejemplo, ya vemos que las casas empiezan a tener fisuritas, grietas en el suelo, fracturas, etc. Entonces, lo que hacemos con esto es tener una imagen del subsuelo. Ahora, pero esta imagen es en colores, la podemos dar en colores o en blanco y negro, como querramos. Es exactamente como una radiografía. Vemos una radiografía del subsuelo, pero en 3 dimensiones. Y como si fuera una resonancia magnética, la podemos partir en pedacitos, verla en pequeñas, ¿cómo se llamaremos? Como rebanadas, claro. O la podemos quitar lo que no queremos y dejar solamente aquellos rasgos que pudieran ser fracturas, que pudieran ser huecos o cavidades que están afectando la estructura de arriba. Y eso lo vemos gracias a este parámetro, la resistividad, vemos esas variaciones. ¿En dónde han hecho este tipo de observaciones, doctor? ¿Y qué han descubierto, digamos, recientemente con respecto a las investigaciones que han venido haciendo durante más de una década? Pues han sido una serie de proyectos, tanto en la Ciudad de México como en algunos estados de la República. Hemos hecho en Morelia, lo hemos hecho incluso a nivel internacional. Okay. Estuvimos en Guatemala ya hace algunos años investigando las causas de le llamaron socavón, que medía del orden de unos 25 a 30 metros de diámetro y con una profundidad de casi 60 metros, en plena ciudad. Claro. Y aquí, por ejemplo, hemos investigado varias colonias. Por ejemplo, la más reciente fue en La Gama, en la Gustavo Amadero, en donde teníamos varias manzanas de casas afectadas. Hubo aparentemente una tubería de agua se rompió y eso ocasionó que se reactivaran algunos fracturamientos en las arcillas y entonces varias casas resultaron afectadas. Y entonces nosotros con nuestros detectores rodeamos las manzanas y pudimos observar que debajo de ellas se estaban formando una serie de, pues le llaman tubificaciones, que es el principio de una cavidad.
Doctor, por supuesto, estos trabajos son complejos que requieren la participación de investigadores, de especialistas con instrumentos novedosos que puedan tener un largo alcance. Se trata también de colaborar con las autoridades para ver qué se puede hacer, pero nos queda muy poquito tiempo para terminar y quisiera preguntarle acerca de a qué debemos estar atentos las personas, los ciudadanos que sabemos que vivimos en zonas de riesgo para poder alertar y principalmente prevenir. Pues lo que yo he hablado con los vecinos es principalmente controlar la cuestión de la basura. Okay. Evitar que la basura se acumule, porque eso tapa por donde se va el agua, y entonces un agua estancada es perfecta para iniciar un proceso de limpieza de los materiales o de socavación de los materiales que se encuentran abajo, y eso causa inmediatamente un socavón, una fractura. Luego, la gente debe de saber y debe tener conciencia de que vivimos en una zona sísmica, de que vivimos en una zona que, como se ha mencionado, en una zona del lago, por lo tanto hay subsidencia, la sismicidad exacerba este tipo de problemas, entonces hay que estar revisando constantemente nuestras casas, estar viendo si no aparecen fisuras, si no aparecen algún tipo de fracturamientos, algún tipo de inclinación de la casa, que pongamos una canica en la sala y de repente la canica por sí sola se mueva, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y luego en nuestros alrededores, nuestras calles, nuestros jardines, estar verificando siempre si hay algún problema e inmediatamente avisar a Protección Civil de las alcaldías correspondientes. Claro, estar atentos a todas estas señales que parecen muy pequeñas, pero que pueden salvar vidas y que pueden prevenir accidentes graves. Y esto es de lo que se trata, pues, de tener una comunicación constante con investigadores y con autoridades mientras ustedes realizan estos trabajos profundos y complejos de los que, por supuesto, seguiremos atentos para conocer también los resultados a partir de estos mapas, de estas cartografías que también se dan a conocer de forma prudente y puntual en muchos sentidos. Doctor René Chávez Segura, investigador del Instituto de Geofísica de nuestra universidad, muchísimas gracias por estos minutos y pues estemos atentos a estas investigaciones. Al contrario, pues muchas gracias a TV UNAM y a ti sobre todo por darme el tiempo de comentar todo este tipo de problemas y lo que hacemos. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. De esto se trata. TV UNAM y la UNAM Responde es para eso, para entender y para saber lo que hace nuestra universidad en todas las áreas y ámbitos del conocimiento. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti. Gracias, doctor. Y vamos con otro tema. El escritor, periodista cultural y dramaturgo Ignacio Solares recibirá hoy martes 3 de octubre un homenaje teatral a manera de despedida. Nuestra casa de estudios reconoce, además de su vasta obra literaria, su extensa trayectoria en la UNAM, al frente, por ejemplo, de la Dirección de Teatro y Danza, la de Literatura, la Revista de la Universidad de México y la Coordinación de Difusión Cultural, por supuesto. En esta mesa redonda sobre la obra teatral del también editor, habrá una lectura dramatizada. Antonio Crestani, Juan Meliá, Estela Leñero y Noé Morales Muñoz son algunos de los participantes del encuentro que se llevará a cabo como parte del Festival Cultura UNAM en el auditorio del MUAC en punto de las 6 de la tarde, hoy martes 3 de octubre. Y bueno, luego de compartirnos el fragmento de la crónica ganadora de la convocatoria Punto de Partida, Anel Pérez nos da varios motivos para revisar la revista completa en Letras del Día. Desde que conozco a Omar, un compañero bicimensajero, siempre saca ese comentario en nuestras pláticas. Palabras más, palabras menos, me pregunta si yo preferiría morir de inmediato si me atropellaran o convalecer para después recuperarme. Él dice que para qué sufrir, mejor que todo se acabe, que si le toca, pues que le toque, que prefiere morir para no tener deudas que pagar después si sobrevive. Hace 6 años yo no sabía andar en bicicleta.
Hoy soy bicimensajero. Comencé repartiendo comida con mi familia al inicio de la contingencia sanitaria en 2020 y luego di el paso uniéndome a En Bici, una cooperativa de bicimensajería donde varios jóvenes de Puebla nos dedicamos básicamente a llevar todo tipo de productos de un lugar a otro por toda la ciudad. Flores, documentos, ropa, comida, lo que sea, a donde sea, siempre y cuando se cubre el costo de nuestro servicio. Desde ese día, que además tengo registrada en una foto de Instagram, 3 de abril del 2020, no hay una sola jornada que no recorra las calles en bici. Pues este es el texto Asfalto, es una crónica escrita por Antonio Miguel Muñoz que mereció el primer premio de esta categoría, crónica, en el concurso 54 de Punto de Partida, que ha sido publicada ahora con el título de Penumbra. Y yo les invito a que lean todo este número, que es una delicia. Como se llama Penumbra, pues está un poco inquietante con esta frontera entre el presente, el futuro y lo que tiene que ver entre la frontera de la vida y sus desenlaces. Les platico que alguno de los ganadores en la categoría minificción, la ganadora es Lucía Ramírez, con un texto bastante ingenioso, una parodia de las referencias académicas. También en ensayo está un texto increíble que se llama Actos de Valor, en donde el autor, Eric Rodríguez, recorre alguna de las presentaciones pictóricas para hablar de aquello que iguala el nacimiento a la muerte. Luego también está Susana del Rosario, que ganó la categoría de gráfica con Silvestre, una serie de composiciones densas pero muy cuidadas. En poesía está Marcela Santos, una pieza que se llama Margaritas en el Mall, con 7 poemas que cifran lo desconocido y lo cotidiano de la frontera. También hay cuento, hay fotografía, el número está realmente increíble y está también ahí el concurso de crítica cinematográfica Alfonso Reyes Fósforo, están los textos ganadores, así que les invito a leer completita este número de Punto de Partida en la dirección que aparece en pantalla. Yo los veo en la próxima entrega de Letras del Día. Detalles e imágenes de la segunda edición del Festival Cultura UNAM, así como reconocimientos en arquitectura e ingeniería, es parte de lo que podemos encontrar en la Gaceta Universitaria de este lunes. La portada de Gaceta está dedicada a Fundación UNAM, que ha permitido que 2 de cada 3 estudiantes universitarios hayan recibido una beca durante los últimos 8 años. Con vocación de servicio, la Escuela Nacional de Trabajo Social cumple 5 décadas de labor a favor de individuos y sociedades. Laboratorios, áreas clínicas y cubículos fortalecen la infraestructura de investigaciones biomédicas y ciencias nucleares que impacta en la investigación de frontera con varios proyectos relacionados con la salud. El Taller Infantil de Artes Plásticas TIAP de la Facultad de Artes y Diseño inaugura una exposición en el Museo Nacional de la Acuarela para celebrar 4 décadas de vida. La siguiente historia de UNAM Global TV nos habla sobre una herramienta única que permite a estudiantes y médicos neurocirujanos profesionalizarse sin poner en riesgo a sus pacientes, haciendo uso de la robótica y de la realidad 3D. Ella está teniendo la sensación como si realmente ella estuviera manipulando el tejido. Para ser considerado un neurocirujano experto, se deben realizar como mínimo 100 operaciones. A fin de alcanzar una experiencia similar, investigadores del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM crearon un simulador que imita virtualmente los diversos retos médicos que se viven en una intervención a cráneo abierto, con la ventaja de que no se corren riesgos. Es un simulador que consta de escenarios de realidad virtual y elementos de robótica en los cuales se pueden reproducir cirugías con un realismo muy cercano a lo que podría suceder con un paciente. Bautizado como VACSIM, el desarrollo del ICAT es único, pues combina software, realidad en 3D, robótica y réplicas perfectas de cráneos y cerebros, moldeadas a partir de pacientes reales, para que los usuarios perciban incluso la resistencia de los tejidos al ser cortados. Los expertos se encargan de hacer los algoritmos, de sentir el tacto que se siente a la hora de hacer una incisión, de abrir el cerebro. La robótica es con sistemas hápticos
con algoritmos y nosotros con silicones y a base de manufactura aditiva, o si hay algún material que nos da la sensibilidad para hacer eso, lo desarrollamos. El Vaxim ha sido probado por médicos. A los cirujanos expertos les ha servido para perfeccionar sus técnicas y actualizarse, y a los médicos en formación les ha permitido detectar sus fallos sin que ello implique arriesgar la vida de paciente alguno. Pueden proporcionar información muy valiosa del desempeño que logran los practicantes durante la simulación quirúrgica. Podemos ver si han hecho movimientos de riesgo, si han hecho un abordaje equivocado por una zona que no era, o si han hecho fuerzas excesivas sobre el tejido. Tanto por religión, por las leyes, por pandemia, es dificilísimo conseguir cadáveres. El futuro de la medicina es los modelos y los simuladores para enseñanza de la medicina. Ese es el futuro de eso. Sorprendentes y muy útiles todos estos desarrollos. Terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Fernanda Ramírez en la interpretación de lengua de señas, que nos permite llegar a un público más amplio, y también agradecemos a todas las personas que hacen posible esta transmisión día con día aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM, y por supuesto también a nuestros compañeros de máster. A ustedes los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión, 2:30 de la tarde por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.